Probablemente no recuerden muchas demostraciones dentro del aula y sería piola introducirlas porque nosotros aprendemos de la otra manera. Aprendemos de, toma, esto es así, funciona así y ya está. Seguí estos pasos, seguí este orden y listo. Vamos a plantear esa dicotomía entre dos órdenes. Ese es el orden que tenemos que romper. El orden que nos ordenan, que hay una lista, que hay algo para seguir, y apuntar al orden de organizarnos y tomar los medios de producción. No. Nunca leyeron a Marx, porque es como un guiño ahí. Esto es un tema. Claro. Entonces, el orden al que apunto es el orden de las demostraciones matemáticas. Las demostraciones ¿sí? se incorporaron en Grecia. Porque antes de Grecia, Mesopotamia, etcétera, 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 los matemáticos incorporan en Grecia esa necesidad de explicar todo. ¿Sí? En Grecia surge la filosofía y surge la dialéctica. La dialéctica es esto de yo lo sé que no sé nada, de preguntarme cosas, y etcétera, etcétera. Y con eso surge una necesidad de todo lo que vas a afirmar, rey, lo vas a tener que demostrar. Ah, ese triángulo te parece equilátero, buenísimo. Vení y demostralo. Sentate acá y demostralo. Claro. Así surgen los 5 elementos. Los elementos de Euclides. Sí, no son 5, son un montón los elementos de Euclides. Y un montón de cosas. Euclides lo que hace es organizar la matemática, organizar la geometría, ¿sí? La cuestión es que los griegos tuvieron la necesidad, ¿sí? De demostrar. A ver, y yo ya no estoy hablando de demostraciones matemáticas 100%. Lo que estoy hablando es de esa necesidad de que las cosas que se dicen o que se escuchan, o mismo lo que decía Julián, del título que leemos o de la nota que tenemos en nuestras manos, demostrarlo, ¿sí? Salió hace nada, y lo publicaron en Twitter, un deepfake, no sé si lo vieron, de Tom Cruise. En TikTok. Si no saben lo que es un deepfake, es como que se ponen. Hay una tecnología que en tu cara pone la cara de un famoso a partir de una foto y sos ese famoso y puedes hacer lo que quieras con ese famoso. Es tan real que la invitación que hago a la reflexión yo en este sentido es, aunque parezca tonto, es empezar a dudar de todo. Y pedir la demostración de las cosas. No solo en matemática, porque así sucedió en matemática, empezamos a demostrar y necesitamos demostrar, sino en todo. Y eso estaría bueno que se empiece a dar en los chicos que reciben en la educación en matemática como una serie de pasos a seguir y listo, y no la entiendo y no me acuerdo, etcétera, etcétera. Hay mucha relación con la literatura, la argumentación. Si ustedes van a los libros de Platón, el método para demostrar o para decirle, bueno, tal es tu amigo y todos los amigos son buenos, significa que él es bueno. Ese es un proceso de demostración, un proceso de razonamiento lógico que va muy detrás de lo que luego se daría en las matemáticas con las demostraciones clásicas que conocemos quienes estudiamos matemática, porque quienes no estudiamos matemática. ¿Por qué se ponían los dos grupos? Hablaban en primera persona los dos. Quienes no estudian matemática probablemente no estén familiarizados con estos 3 pasos que hay que seguir, ¿sí? El proceso fue avanzando y tiene sus bases, ¿sí? En 3 pasos perfectamente ordenados. El primero es la hipótesis, ¿sí? A veces leemos Sherlock Holmes y decimos, la hipótesis es algo que yo asumo que puede llegar a ser. En este caso, en el caso de las demostraciones matemáticas, el primer paso, el paso de la hipótesis, es todo lo que yo tengo a disposición. ¿Sí? Yo sé que pasa esto, yo sé que pasa esto, yo sé que pasa esto otro. Después, el segundo paso es la tesis. En la tesis, lo que yo hago es asumir algo a partir de todo lo que yo tengo. Después de la tesis, que es lo que yo asumo que puede suceder, demuestro, ¿sí? A partir de movimientos matemáticos válidos antes demostrados, ¿sí? Que y ese antes demostrado vamos a tomarlo con pinzas porque hay gente que dice, no hace falta demostrar todo. Lo primero de todo, vamos a instituirlo. Y lo demás, bueno, lo vamos demostrando. Pero a partir de movimientos previamente demostrados, yo llego de la hipótesis a la tesis. Por ejemplo,
Tengo un vaso, tengo una mesa y el vaso está muy cerca del borde de la mesa. Yo lo que hago es, con todos esos elementos que son la hipótesis, mirarlo y establecer una tesis. Ese vaso se va a caer. Y si yo Una demuestro... conjetura, digamos. Exacto. Exacto. Muy buena palabra. Lo digo porque en la tesis se le llama realmente conjetura. O sea, vos tenés la conjetura antes. Vos decís, bueno, yo creo que el vaso se va a caer. Y después en el desarrollo vos tenés que explicar por qué crees que se va a caer. Por ahí la conjetura no se termina cumpliendo, pero por eso se llama conjetura, porque Claro. vos creés que va a pasar eso. En matemáticas es como al revés. Yo tengo todo esto, creo que se va a caer y te voy a demostrar que siempre que eso está así, Claro. se cae. Siempre Exacto. que el vaso está cerca del borde de la mesa, siempre se cae. ¿Cómo? Y bueno, lo demuestro a partir de movimientos matemáticos válidos muy interesantes. Si hay algo que sucedió, sí, en relación a las demostraciones, fue el teorema de Fermat. Fermat dijo, bueno, si yo tengo hipótesis, yo tengo un n mayor o igual a 3 y 3 números naturales, x, z e y, hipótesis, tesis, la suma del 2 elevados a la n igual al otro elevado a la n no tiene solución dentro de los números naturales. No viene al caso. La cuestión es que el chabón no lo demostró, dijo que él podía demostrarlo, pero no lo demostró, y después alguien en 1995, llamado Wiles, agarró y dijo, ah, mirá cómo lo demuestro. Entonces pasó de ser una conjetura a ser un teorema. Pero nadie dijo, bueno, si Fermat podía demostrarlo, ya está, digamos que es un teorema. No, estuvieron años intentando decir que lo que decía el chabón era equivocado. Entonces empezaron a probar números y los números no entraron. Y como no entraron ningún número, otro, un genio en 1995, agarró y dijo, che, ¿y si probamos lo inverso? ¿Y si agarramos y probamos que lo que decía Fermat estaba bien? Y ahí lo que decía Fermat se convirtió en teorema. Dicho esto de las demostraciones, esto de dudar todo el tiempo es algo inherente a la matemática y que debería estar un poco impregnado en todos. Voy a contar un chiste matemático del que nadie se va a reír, pero me parece fantástico, porque lo encontré en un libro sobre Simpson y matemática. Y dice, un astrónomo, un físico y un matemático, según dicen, estaban pasando sus vacaciones en Escocia. Mirando por la ventanilla de un tren, observaron una oveja negra que estaba en el medio del campo. ¡Qué interesante!, observó el astrónomo. Todas las ovejas escocesas son negras. A lo cual el físico le responde, no, algunas ovejas escocesas son negras. El matemático miró al cielo con aire suplicante y luego exclamó, en Escocia existe al menos un campo que contiene al menos una oveja, de la cual al menos uno de sus lados es negro.